Rafael Correa y Casa, el padre del expresidente. Pocos conocen la historia del padre de uno de los presidentes más influyentes del Ecuador. Su nombre era Rafael Correa y Casa, padre del expresidente Rafael Correa. Nació en la provincia de Los Ríos y más tarde formó su familia en Guayaquil, donde vivía con su esposa Norma Delgado y sus hijos. En esos años realizaba distintos trabajos para mantener a su familia, pero la situación económica era complicada y decidió viajar a Estados Unidos buscando oportunidades. Pero el 18 de septiembre de 1968, todo cambió. Fue detenido en el aeropuerto de Nueva York cuando intentaba ingresar con cerca de 2 kilos de cocaína. Según registros judiciales, había sido utilizado como transportador de droga, conocido como mula del narcotráfico. La justicia estadounidense lo condenó a más de 5 años de prisión, aunque terminó cumpliendo cerca de 3 años en una cárcel federal. Mientras tanto, en Guayaquil, su esposa tuvo que criar sola a sus hijos, incluido un niño de apenas 5 años llamado Rafael Correa. Décadas después, cuando Rafael Correa llegó a la presidencia del Ecuador, este episodio volvió a salir a la luz en medio del debate político. Rafael Correa y Casa falleció en 1995 en Guayaquil, muchos años antes de que su hijo llegara al poder. Nunca vio a su hijo convertirse en presidente del Ecuador, pero su historia sigue siendo una de las más desconocidas y polémicas dentro de la política ecuatoriana. Luis Noboa Naranjo, el imperio del banano. En el Ecuador del siglo XX, un hombre pasó de tener un trabajo humilde a construir uno de los imperios bananeros más grandes de América Latina. Su nombre era Luis Noboa Naranjo. Nació el 21 de febrero de 1916 en Guayaquil. Durante su juventud trabajó en pequeños negocios y aprendió desde abajo cómo funcionaba el comercio en el puerto más importante del país. En las décadas de 1950 y 1960 comenzó a invertir en el negocio del banano, justo cuando Ecuador se convertía en uno de los mayores exportadores del mundo tras la caída de la producción en Centroamérica por enfermedades del cultivo. Con los años creó empresas de exportación, flotas de transporte y centros de empaque. Su grupo empresarial llegó a manejar millones de cajas de banano enviadas a mercados internacionales. Para la década de 1980 su fortuna lo convirtió en uno de los hombres más ricos del Ecuador. Su imperio bananero controlaba grandes plantaciones, exportaciones y rutas comerciales hacia Estados Unidos y Europa. Pero cuando Luis Noboa murió el 28 de abril de 1994, dejó una fortuna gigantesca que provocó una intensa disputa entre sus herederos por el control del imperio empresarial. Décadas después, el nombre de Luis Noboa Naranjo sigue siendo sinónimo de poder económico y del gigantesco negocio bananero que ayudó a convertir a Ecuador en uno de los mayores exportadores del mundo.